Nosotros también, el ministro de Defensa, Jorge Nieto, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos. Primera vez que viene al programa. Bienvenido. Acaba de escuchar al doctor Nakazaki. ¿Cuál es su sensación a los 3 meses de la detención del expresidente Ollanta Humala y de la señora Nadine Heredia? ¿Usted siente que la justicia se ha excedido en este caso? Yo no tendría una madre de 2 o 3 niños detenida, yo. Pero eso no significa que no deban desarrollarse las actividades, las investigaciones hasta llegar a conocer la verdad y a sancionar las culpas y los delitos que haya que sancionar. Claro, porque el hecho de ser madre o ser padre de niños, digamos, es un parámetro muy abierto, muy general. Es decir, cuántos presos o cuántas presas cuya culpabilidad está demostrada son padres y madres de familia. Probablemente necesitaríamos quizás una ley que autorizara que en ciertas circunstancias hubiera prisión domiciliaria, ¿no? ¿Y le parece que en este caso podría ser? Cuando menos en el caso de la madre, sí. ¿Por el solo hecho de ser madre o porque cree que el caso así lo amerita? Por el hecho de ser madre. ¿Solo por el hecho de ser madre? Solo por el hecho de ser madre. Pero no cuentan las pruebas en contra o las pruebas que ha demostrado por eso digo que ojalá que fuera el fiscal o el ¿sí? propio juez que aprobó la detención. Por eso le digo que sería bueno que hubiera prisión domiciliaria, de modo que esos 3 niños tuvieran a su madre, cuando menos a su madre al lado, ¿no? Y digo que es la madre porque usualmente los niños tienen un vínculo más intenso en ese momento de su vida con una madre. Bajo esa lógica habría que liberar a muchas madres acusadas por lavado de activos, si hubiera prisión domiciliaria, y en este caso es un proceso de investigación, no es una detenida ya con sentencia sentenciada, firme. Así es. Entonces estamos hablando de una detención antes de que haya una sentencia firme. Pero ese es mi punto de vista, no tiene nada que ver ni con la ley ni con las posibilidades, es digamos un sentimiento que viene a partir de ver a 3 niños que tienen dificultades enormes para ver a su madre, ¿no? Y sobre el hecho de que la justicia está actuando bajo una presión mediática o política, ¿lo percibe así, como lo dice el expresidente? Bueno, un caso como ese, como otros casos en donde son políticos y políticos tan renombrados y que han tenido tanta importancia en la vida política del país, es evidente que tiene efectos políticos. Ahora, que hayan presiones para que él esté detenido, pues tendrían que precisar de quiénes, de dónde, cuáles son esas presiones. Claro, ¿no? que era la pregunta justamente que le hacía el doctor Nakazaki, es decir, el expresidente es expresidente, el Partido Nacionalista está reducido que a unos pocos cuantos integrantes, por lo que sabemos por lo menos, entonces habría que pensar quién está detrás de anular la carrera de un político que se encuentra en una situación tan delicada como él, ¿no? En principio. Una forma también de, digamos, evadir las responsabilidades, si es que las hubiera de tipo penal, es decir que hay un tema político de por medio, ¿no? Eso embellece un poco las circunstancias, pero en todo caso, pues serán cosas que ellos tendrán que afirmar con consistencia, con pruebas, con evidencia, si no es una palabra, una frase, un dicho. Claro, es el dicho de uno contra el otro. Lo invitamos porque el fin de semana se realizó un operativo en el Braem, 4 terroristas fueron abatidos, entiendo que 13 narcotraficantes han sido detenidos y muchos han calificado este golpe como uno de los más importantes en lo que va de este gobierno contra el narcoterrorismo en esta zona. Probablemente en lo que va de muchos años, porque hemos entrado a una zona en la cual hacía mucho tiempo no se entraba, que es la zona del Vizcatán, donde se encuentra el campamento principal de los Quispe Palomino, y donde hemos encontrado un avituallamiento de alimentos muy importante y al mismo tiempo un emplazamiento, varios emplazamientos en realidad, que hacían real la idea de que en efecto ahí teníamos un reducto importante. Claro, porque en una entrevista que leí que concedió al Diario del Comercio, usted decía que se había movilizado el grupo remanente de terroristas del Braem, que prácticamente habían salido ahí, se habían desplazado hacia otra zona. En este caso, ¿estamos hablando de la misma o ya se está interviniendo esta otra zona donde se han desplazado? No, no sé, no recuerdo haber dicho exactamente eso que tú dices, Mávila, pero lo que es verdad es que este campamento era uno de los campamentos principales, y no el campamento principal de este grupo. Y luego de nuestro ingreso, de esta operación exitosa que hemos tenido, tanto en ese como en otros sectores, tanto enfrentando los remanentes
del terrorismo como las actividades de los que están haciendo narcotráfico en la zona. Luego de eso y de su desorganización, del golpe que se ha dado a estas organizaciones, entonces ellos, me imagino, se han replegado a otros sectores para tratar de recomponerse, pero es parte de un ajuste estratégico que hemos hecho en relación a este tema, que tiene que ver con el esfuerzo por lograr el dominio territorial efectivo en la zona, de modo que avancemos en la tarea específica que tienen las Fuerzas Armadas en esta parte del país, que es la tarea de la pacificación. Es interesante lo que dice porque habla de lo que podría ser el abastecimiento logístico para los remanentes de Sendero Luminoso en esta zona del país. Es decir, ustedes habrían tocado lo que podían ser los almacenes, ¿no? El abastecimiento. ¿Puede ser más específico respecto a lo que han encontrado? Bueno, es preciso lo que tú dices. Ajá. Creo que hay un video que se ha repartido a los medios en donde se ve la cantidad enorme de, incluso media tonelada, creo, de alimentos y varios otros. Pero es un hecho, digamos, que es un espacio importante para ellos el que ha sido tocado, el que ha sido intervenido. Pero adicionalmente a ello es el ingreso a la zona del Vizcatán, que era como una especie de espacio de refugio ¿Por qué era intocado. tan difícil ingresar a Vizcatán? Por la geografía. Quien quiera que conozca la zona se dará cuenta de lo difícil que es la geografía allí. Es una zona en donde uno puede pasar de los 200 metros de altura sobre el nivel del mar a los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, el mismo cuerpo en el largo de una misma jornada, en donde atravesar o caminar o avanzar 4 kilómetros puede llevar una jornada completa, ¿no? En donde avanzar de día es más complicado que avanzar de noche, porque finalmente hay gente emboscada que puede atacar a nuestro personal, y por tanto todo ello hace que la zona sea muy complicada desde el punto de vista geográfico. Cuando uno claro, lo ve desde arriba, desde el helicóptero, uno ve un conjunto de arbustos que están allá abajo muy apelotonados, ¿no es cierto? Pero cuando uno está abajo, esos arbustos son árboles que miden 20 metros de altura. Entonces usted se dará cuenta que esto hace que la zona sea muy, muy complicada. Y lo que hemos hecho es precisamente ir en este ajuste estratégico para lograr el dominio territorial efectivo. Claro, le preguntaba esto porque hay preocupación, sobre todo por lo que comentábamos al inicio del programa. Sale Marta Huatay, salió Maritza Garrido Leca, se acusa al Movadef, se entiende que es una fachada de Sendero Luminoso y no terminamos de vencer a Sendero en el BRAEM. Entonces, sí produce temor en la población, sí produce inquietud de que esto pueda de alguna manera vincularse. Es decir, los terroristas que van siendo liberados puedan nuevamente asumir el mando de aquellos que se encuentran apertrechados, como ha dicho, y que cuentan con esta capacidad logística en la zona del BRAEM. Yo creo que una de las cosas que estamos viendo y que estamos haciendo justamente en este ajuste estratégico es ver con claridad la naturaleza del enemigo al que nos enfrentamos. Y aquí hay una mutación, hay un grupo que en origen proviene de Sendero Luminoso, que ahora se hace llamar militarizado Partido Comunista, pero que cuando hemos visto en la zona lo que hemos encontrado, pues hemos encontrado pozas de maceración, no toneladas, pero una cantidad enorme de hoja de coca para ser procesada, vínculos permanentes con las bandas criminales. Cuando uno pone sobre el mapa los lugares donde producen las operaciones estos grupos armados y lo pone sobre el mapa del trasiego de droga, coinciden casi perfectamente, de modo que se está produciendo una mutación allí y este grupo cada vez más es parte del fenómeno general del narcotráfico, aunque tenga una herencia de operación militar y de tácticas que vienen de la época de Sendero Luminoso. Claro, ¿se tiene idea cuántos son? Sobre eso hay una discusión, hay cifras aproximativas, pero estos datos nunca se pueden saber bien a ciencia cierta. Pero estamos hablando más o menos, ¿qué dicen los servicios de inteligencia? Yo preferiría no darles cifras porque siempre es un tema de discusión, cuántos exactamente son. Pero, ¿inteligencia está funcionando o no? Bueno, sin inteligencia no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho. Pero por eso le pregunto, si inteligencia está funcionando, no podemos decir cuántos aproximadamente están operando en estas condiciones y en qué lugares Hablamos están. entre 150 y 200 hombres y mujeres
¿no? Y nosotros tenemos que esperar además con mucha cautela porque queremos hacer las cosas bien, es decir, respetando los derechos humanos, teniendo sin embargo eficacia militar. ¿Cuál es la distribución geográfica de estos entre 150 y 200 senderistas que hoy están trabajando para el narcotráfico? Si usted ve la zona del Braem, ¿sí? Tenemos 3 zonas que son nuestra manera de analizar el problema. Una zona que es una zona en la cual están ellos aposentados y que es una especie de reserva estratégica, una zona que es la zona de habituallamiento, que es donde está el tráfico de droga, justamente en una intersección hacia el sur de estas zonas donde se tocan, y finalmente una zona de expansión que es más hacia el Cusco, digamos, ¿no? Entonces, esto que ha ocurrido en la intersección de la primera y de la segunda zona en la cual ellos desarrollan sus actividades, precisamente en los alrededores del Biscatán. ¿Y cuántos efectivos están destinados a combatir estos remanentes? ¿En esta operación específica? En general, como plan estratégico de defensa. Bueno, en el Braem tenemos acantonados para este tipo de tareas aproximadamente 7.000 hombres y mujeres. Pero no solamente se dedican a tareas de naturaleza militar. Hemos hecho un trabajo permanente dentro de una estrategia integral de sostenimiento y mantenimiento de carreteras. Hay una enorme cantidad de kilómetros que hemos sostenido. Es parte de lo que leí en la entrevista, justamente. De mantenimiento, de construcción de puentes. Esto dentro de la idea de que necesitamos en esa zona muchas comunicaciones para que la población productora de esa región pueda encontrar rutas hacia el mercado. Tenemos allí no solamente una zona muy bella, aunque esté tan complicada desde el punto de vista de la pacificación, sino tenemos producción excepcional como el café, como el cacao, como la piña. No he comido otra piña mejor que la del Braem y ya llevo unas 15 visitas a la zona, de modo que le puedo decir que sé de lo que estoy hablando. Y entonces necesitamos que esa zona esté comunicada con el mercado, de modo que los costos de traslado de sus productos al mercado no sea tan grande y los haga competitivos. Y junto con ello también hacemos acciones multisectoriales en donde llevamos todos los servicios del Estado a las distintas áreas, distritos, regiones de esta gran confluencia de 4 regiones del país. Y en estas acciones multisectoriales que se basan en la capacidad logística de las Fuerzas Armadas, hay de todo tipo de servicios, pero particularmente reclamados los de salud. Cada acción, cada operación multisectorial, que dura aproximadamente 5 o 6 días, pues logramos atenciones de entre 5 y 9.000 atenciones médicas de todo tipo. Hablamos de 7.000 efectivos, no todos dedicados a perseguir terroristas, para ponerlo en palabras sencillas. 1.500, entiendo, están custodiando el gasoducto. 1.500 custodian el gasoducto, efectivamente. Yo doy una cifra de kilómetros en la entrevista de 1.500 que usted menciona, también. Pero es un poco menor. Pero en todo caso, claro, el 50%... Porque pareciera que es un hombre por kilómetro. Sí, es un poco la extensión del gasoducto es menor, pero es el 50% del gasoducto el que está en la zona de emergencia. Y estos 1.500 hombres se dedican al cuidado de este tan importante recurso estratégico del país. Claro, son 7.000 hombres trabajando para proteger la industria, para proteger a las poblaciones, para ver que el comercio no se vea afectado, la agricultura no se vea entorpecida, ni haya atentados contra el gasoducto. La pregunta que nos hacemos es, son 7.000 hombres contra 150 a 200 del otro lado. ¿Cuál es la dificultad para terminar de vencer a estos remanentes? Bueno, si lo analiza en términos militares, la primera dificultad es la geografía. Esa zona ha sido en la década del 60 también una zona de guerrillas. Y un poco más al norte, en la época colonial, fue una zona de resistencia anticolonial con una famosa rebelión de Juan Santos Atahualpa, que pudo haber estado ahí 20, 30 años sin problema, porque es una zona muy compleja. Y entonces el gran recurso, digamos, que tiene este grupo de personas es precisamente el conocimiento de una zona complicada, ¿no? Eso lo tenemos que vencer nosotros, pues justamente porque la diferencia numérica es increíble, ¿no? Entonces a cualquiera uno dice, oye, hay 7.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y son 150 o 200 terroristas. Sí. ¿Por qué no se les termina de capturar de una vez por todas? Si los 7.000 estuvieran dedicados a solamente perseguir a los 200, la entiendo. Pero ¿cuántos están carreteras, dedicados a eso? Tenemos un batallón de ingeniería. De los 7.000 hay un batallón de ingeniería, ¿no? Entonces, ese se dedica a carreteras, a puentes. Hay luego el trabajo de operaciones multisectoriales. Hay también el esfuerzo por lograr la pacificación en distintas zonas, no solamente en aquellos donde están enclavados los grupos, sino hay otros distritos que están en zonas de emergencia,
algunos de los cuales, vamos para una decena, ya en este momento nosotros consideramos que están pacificados, pero hay que hacer un trabajo con otras instituciones del Estado para que vuelvan al Estado de Derecho y puedan ser, digamos, comillas, entregados al Estado de Derecho y puedan salir del estado de emergencia. Proceso que tampoco es sencillo, porque el estado de emergencia supone, por ejemplo, para los maestros o para los trabajadores de salud, un plus en sus salarios y, por supuesto, para los alcaldes, más facilidades para el manejo de presupuestos y elaboración de proyectos. Decía bien usted cuando yo le decía este desplazamiento, yo me refería a los terroristas, pero en realidad estamos hablando de los narcotraficantes. También. Eso sí es lo que ha ocurrido. No, es claro, lo decía en la entrevista, que ya no aterrizan y salen avionetas. Exacto, esa era la frase precisa. Usted decía que no aterrizaban y salían avionetas. Y se han desplazado a otro lado. Pero se han movido. ¿Dónde están ahora? Al Pichispalcazo, en la zona del Pichispalcazo. Se han desplazado hacia allá, pero eso ya es otro fenómeno, ¿me explico? Claro. O sea, hay que distinguir bien lo que es el fenómeno de la pacificación y de este remanente de la época del terror, que tiene tácticas militares de aquella época y que son gente que lleva muchos años en este tipo de acciones, por tanto es gente muy experimentada, con mucho conocimiento del terreno, esto del fenómeno mismo del narcotráfico. Aunque tienen vínculos y aunque estos cada vez se desplazan más a ser una especie de servicio de los narcotraficantes e incluso tienen, como hemos visto ahora en el ingreso que hemos hecho, sus propias pozas de maceración y su propio ingreso en el negocio. Sin embargo, ya el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno de otra escala, de naturaleza distinta, ¿no? Y no ocurre solo en el Brain. Nosotros decimos narcotráfico en el Brain, pero en el Brain no se lavan los activos, en el Brain no se lava el dinero. En el Brain no se producen los insumos químicos que ahí se necesitan para producir la cantidad de cocaína que se produce. En el Brain no se produce toda la corrupción política de la que son capaces los que tienen los recursos y el dinero sucio del narcotráfico. Es un fenómeno mucho más general. Si me remito solo a este último tema, este tema nos lleva no al Brain, nos lleva a la reforma política y a ver cómo impedimos el ingreso del dinero sucio en las campañas electorales, que es un tema medular para desarrollar también con consistencia la lucha contra el narcotráfico, que es un fenómeno mucho más complejo y de escala global.